Bien, nación en esta presentación vamos a ver los Austrias menores. Estaban formados por tres reyes, como veis aquí el primero es Felipe III, que se representa normalmente con este complemento, se llama gorguera. Está Felipe IV y luego Carlos II. Hay que decir que el reinado de los Austrias menores se caracteriza por una pérdida paulatina de los poderes de los Austrias en Europa, hasta que finalmente Carlos II sea el último de los Austrias que gobierne en España. En esta imagen tenemos un mapa de la situación del mundo en el siglo XVII. Y bueno, pues destacan principalmente Portugal, que pues tiene posesiones en América, evidentemente la península ibérica y en enclaves en África. Está España, que tiene territorios en la península ibérica. En Europa, como veis, ha ido perdiendo bastante. Y lo que queda también es América. El otro gran reino va a ser Inglaterra, que tiene posesiones en Asia y en el norte de América, ¿no? También se puede destacar también un poquito a Francia y a Holanda. Bien, como os decía en la presentación al inicio, es una época del fin de la hegemonía del Imperio Español. Las crisis internas y externas va a provocar o a motivar este hecho y también la dificultad de gestionar un imperio tan extenso. El imperio va a entrar en crisis y va a perder hegemonía en Europa a favor de Inglaterra y Francia. Vamos ahora con el primero de los reyes, que es Felipe III, que gobernó entre 1598 y 1621. He destacado estas tres ideas sobre su reinado de manera general, aunque luego veremos en detalle la parte de política interior y exterior. En primer lugar, la figura de los validos. Los validos eran ministros, personas de confianza del rey, que van a asumir funciones importantes, ya que los reyes van a delegar esas tareas a estos ministros y ellos dedicarse pues, a otras labores o al ocio. Con Felipe III destacaron dos validos, el duque de Lerma y el duque de Uceda. Y luego, de manera general, a Felipe III se le conoció como un rey pacifista. Ya desarrollaremos esta idea en siguientes diapositivas. Bien, en política interior vamos a destacar dos hechos. Primero, la crisis financiera. Se va a producir una bancarrota en el 1607 motivada principalmente por los gastos de la corte y luego también por deudas del reinado anterior. Se van a tratar de tomar diferentes medidas para mejorar la hacienda pública, pero todas van a ser un fracaso. En segundo lugar, la expulsión de los moriscos en el 1609. Os recuerdo que eran los moriscos, eran musulmanes que se habían convertido al cristianismo. De manera general podemos destacar dos causas. La primera, esa desconfianza en esa conversión real de los moriscos y bueno, en base a esa idea de unidad religiosa, pues va a ser uno de los motivos por los que van a ser expulsados. Y dos también, por la desconfianza de que posibles ataques de turcos en el Mediterráneo pues pudieran encontrar aliados en esta población que era numerosa. ¿Qué consecuencias va a tener? Pues la primera, 300.000 personas van a ser expulsadas al norte de África y esto va a provocar la despoblación de muchos territorios, principalmente en la zona valenciana, que se asentaban ahí bastantes moriscos. Y en último lugar es un símbolo de fuerza de la monarquía, un símbolo de autoridad al tomar una medida tan drástica como esta. Bien, como os decía al principio, este rey, pues sabiendo los gastos que tenía y la incapacidad de España de poder mantener tantos conflictos, pues trabajó mucho por buscar la paz. Va a mantener la paz con Francia, su padre Felipe II ya había firmado un acuerdo y lo va a mantener, no va a mantener ningún tipo de conflicto con Francia. Con Inglaterra se va a firmar la paz de Londres en 1604 y con las Provincias Unidas se va a firmar lo que se conoció como la tregua de los 12 años. Hay que decir que durante esta época se desarrolla también una red diplomática buscando pues, mantener acuerdos y no evitar el conflicto, y a este periodo se le conoció un poquito como la paz hispánica, ya que pues, fue un reinado en ese sentido bastante tranquilo. El siguiente rey de la Casa de Austria es Felipe IV, que gobernó de 1621 a 1665. Va a continuar así de manera general, va a continuar con esa política de los validos y va a destacar el conde duque de Olivares. Os he puesto aquí esta foto porque quiero que os deis cuenta de la importancia que tuvieron estos personajes. Cuando se representa a un noble, hay dos elementos que denotan la importancia de ese personaje. Uno, el bastón de mando,
que tenéis aquí que lo porta en la mano, y 2, esta posición del caballo, que se llama corbeta, con las dos patas delante levantadas, que solía ser reservado solamente para los reyes. Entonces, bueno, pues este cuadro lo que nos está indicando es la importancia o el valor que tenía el conde duque de Olivares. De manera general, este rey va a tratar de aumentar su poder en todos los territorios en los que gobierna, y luego también va a destacar por ser un mecenas del arte. Va a promocionar mucho el teatro y la literatura durante su reinado. Bien, en política interior destacamos cuatro puntos. El primero es la reforma financiera. Va a tratar de solucionar los problemas de gastos y de corrupción, pero van a ser medidas que no van a conseguir su objetivo, y en el 1627 declarará otra bancarrota. Otra de las ideas que tenía Felipe IV era unificar políticamente el imperio, suprimiendo las diferencias constitucionales de los diversos territorios, ¿no? Quería todo unificar y implementar el modelo de Castilla, que era el que más le beneficiaba. Por otro lado, el conde de Olivares va a plantear la unión de armas, ya que Castilla estaba sufragando todo el coste militar. Va a pretender que todos los territorios aporten soldados y dinero. Esta idea va a provocar una crisis en Cataluña, ya que se van a negar, y se produjo una revuelta sangrienta llamada el Corpus de Sangre. Finalmente, este conflicto va a provocar que Francia se meta para apoyar a los sublevados, a que todo lo que Francia también tenía como objetivo por perjudicar a España todo lo que pudiera en política internacional. Y bueno, pues finalmente el conflicto se va a solucionar en 1652, cuando las tropas castellanas invadan Barcelona y se rinda en este año y acepten la soberanía del rey. Por otro lado, en el 1640, que es un año de crisis, como veis, en Cataluña y en Portugal, pues se va a producir unas revueltas dirigidas por el duque de Braganza, que va a terminar con la independencia de Portugal. En política exterior, la palabra que define las medidas que tomaron es agresiva, una política de ataque. España va a entrar en dos grandes conflictos, la guerra de los 30 años y la guerra con Flandes, que se va a reanudar. Y como consecuencia de uno de ellos, de la guerra de los 60 años, pues también va a entrar Francia y vamos a estar en conflicto en tres situaciones. Vamos a ir uno por uno. La guerra de los 60 años es un conflicto sucesorio entre príncipes austriacos y germanos protestantes, y España va a apoyar a los austrias católicos. En medio de esto también se reanuda la guerra con Flandes después de la tregua de los 12 años. Y curiosamente, viendo que España podía hacerse con mucho control en Europa, Francia, siendo católica, va a intervenir a favor de los protestantes. Inicialmente España va a tener alguna victoria, como puede ser la rendición de Breda, aquí en este cuadro de Velázquez, que se muestra y se detalla ese momento histórico, ¿no?, en el que se entrega la ciudad a Spínola. Y bueno, todo hacía pensar que las cosas irían bien, pero poco a poco el desgaste de la guerra y la falta de dinero, de efectivos, va a provocar que España vaya perdiendo batallas. Y bueno, pues digamos que la batalla de Rocroi, en la que los tercios españoles fueron derrotados en el 1643, pues es el momento de la decadencia. Los tercios eran las tropas de élite que tenía España, que iban a todas las guerras, y en ese momento pues fueron derrotados, marcando un fin de una época de esplendor. Hay dos grandes acuerdos después de estas guerras: la paz de Westfalia, que pone fin a la independencia de las Provincias Unidas y el fin de la hegemonía de los Austrias en Europa, y la paz de París, que marca ya las fronteras definitivas en los Pirineos, y por otro lado obtiene el Rosellón y algunas plazas en Flandes y Luxemburgo. Y por último, otro de los objetivos o ejes de la política exterior va a ser la defensa del tráfico marítimo. Viendo que se están uniendo muchos barcos, se va a invertir dinero en una flota que proteja los barcos mercantes que iban a América. Estos son cómo queda Europa después del Tratado de Westfalia, y como veis, España pues en Europa ha perdido bastante importancia, ¿no? Ya no tiene Portugal, que se ha independizado antes. En Europa ha perdido bastante influencia y solo le quedan pues algunas plazas en el sur de Italia. En esta paz, como decía, se reconoce la independencia de las Provincias Unidas, se pierde influencia en Europa y se acepta el concepto de soberanía territorial y de no injerencia en asuntos internos.
Y por entrar en detalle, la paz de los Pirineos, pues como veis, se hicieron con territorios como el condado de Artois, Metz, Toul y Verdun. Los franceses devolvieron Charleroi y algunas conquistas de Italia, y obtuvieron también territorios en el Rosellón y parte de la Cerdaña, y esto lo he puesto en negrita, ¿no? Se marca los Pirineos como frontera definitiva entre Francia y España y se mantiene hasta hoy. Y luego se concierta una boda entre Luis XIV y María Teresa de Austria, hija de Felipe IV. Este hecho va a ser fundamental para luego ver qué ocurre con los Austrias cuando Carlos II muere sin descendencia. Y por último tenemos a Carlos II, le llamaron el hechizado, gobernó de 1665 a 1700, fue rey con 4 añitos y como no pudo ser de otra manera, pues su madre asumió la regencia, ¿no? Que era Mariana de Austria. Fue un rey enfermo, impotente, con cierto retraso y con muchos problemas de salud. Va a provocar un problema en la sucesión, ya que no va a tener hijos, y él en su testamento va a dejar que Felipe V Borbón fuera sucesor suyo. Ya os comentaba en la diapositiva anterior esa relación con los Borbones, ya que una hija de Felipe IV se había casado con Luis XIV. Esto va a provocar dos cosas. Uno, el fin de los Austrias en España, y dos, una guerra de sucesión. No todo el mundo va a aceptar ese testamento de que un Borbón asuma la corona española, y va a haber una guerra entre los partidarios de la Casa de Austria, que ellos pretendían que Carlos de Austria gobernara en España, y los que están a favor de Felipe V, que eran los Borbones. Finalmente se van a imponer los Borbones y Felipe V será el primer rey de esta dinastía que gobierna en España, que en la actualidad sigue gobernando en la figura de Felipe VI. Pues bueno, espero que esta presentación os haya sido de ayuda. Os voy a dejar con un pequeño vídeo sobre la batalla de Rocroi, que creo que representa un poco el fin de una época, de una hegemonía de España en Europa.